En la Cámara se siguen sumando apoyos para presentar una acusación constitucional contra el presidente Piñera. El senador independiente Alejandro Guillé reactivó el debate sobre una destitución del mandatario por inhabilidad mental. Vamos a tomar contacto precisamente con el senador Alejandro Guillé para conocer cuáles serían los planteamientos en una eventualidad de este tipo, saber si efectivamente le va a contestar el Comité de Constitución a la pregunta que había hecho el año pasado el diputado Mulé. Senador, muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Todos muy contentos porque salió el tercer retiro del 10% y incluyó además a los pensionados con renta vitalicia. Me parece que eso es un alivio que muchas familias están hoy día celebrando con mucha esperanza. ¿Y esa esperanza se podría derrumbar en el Tribunal Constitucional? ¿No le preocupa eso, senador? Siempre se puede, pero yo confío que el presidente entenderá que el cuadro de ingobernabilidad que se está produciendo en el país a raíz de su mala gestión como presidente, que se agudiza día a día, de su propia coalición que la tiene hecha pedazo, como se vio hoy. Obtuvimos 31 votos en el Senado, o sea, significa que 7 parlamentarios, 7 senadores cruzaron hacia el lado del retiro del 10%, y el gobierno está muy solo, muy dividido, incluso en el gabinete, como ustedes lo saben, ya trascendió en la prensa. Y eso es porque no ha sido capaz de tener sensibilidad a los problemas que tiene la ciudadanía. Y por supuesto los parlamentarios se dan cuenta de esta situación cuando van al territorio y la gente, a todos nos dicen, en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago: senador, vamos por el tercer 10% porque lo necesitamos. Y yo creo que eso está calando muy hondo en el país. El presidente no tiene sensibilidad para entender a su país, atender a su pueblo que está lleno de angustia. Las familias chilenas están llenas de angustia. Senador, y bueno, en ese marco usted ha planteado el día de hoy, sorprendiendo tal vez, esta pregunta nuevamente a la Comisión de Constitución para conocer la respuesta que todavía no se le da al diputado Mulé, que presentó el 2020, sobre cuáles serían los pasos que seguirían a una petición de destitución del mandatario por inhabilidad mental. Bueno, llama toda la atención, por favor, explíquenos cómo, desde qué punto de vista ve primero la inhabilidad mental y cómo entra esto en la discusión política en estos momentos. Bueno, primero quiero decir que yo no soy constitucionalista, por lo tanto lo que he cumplido es mi compromiso con Jaime Mulet, quien trabajamos juntos en el tema de la regionalización. Y por cierto, él tenía la misma inquietud, lo conversamos y me pidió que lo reflotara, porque hace más de un año que solicitó que la Comisión de Constitución, Legislación y de Justicia, que preside hoy el senador Pedro Araya, se pronunciara sobre una consulta que él hizo sobre cómo opera lo establecido en el artículo 54, donde se establecen las atribuciones exclusivas del Senado, en el numeral número 7. En este caso, por lo que se entiende de simple lectura del documento, es que es una atribución solo del Senado, no pasa por la Cámara de Diputados, y declara no la acusación constitucional, que es atribución de la Cámara, sino la inhabilidad del presidente para gobernar, sea por razones morales, sea por razones de carácter material, ¿no?, de su desgobierno, incapacidad de conducir el país en situaciones dramáticas. Y por lo tanto lo que yo he solicitado a la Comisión, que son los especialistas, que se reúnan, estudien, citen e inviten a los mejores constitucionalistas del país y se despeje algo que está establecido en la Constitución Política de Chile. Claro, lo que llama la atención es la inhabilidad mental. ¿En qué detecta usted que pudiera fructificar? ¿Material o mental? Mental. Es que tiene dos variantes, yo sé que tiene dos variantes, por lo menos esa fue la discusión en su oportunidad en la comisión, cuando estaba Jaime Guzmán, Jorge Ovalle, estaba Ortúzar también. Era ponerse en la situación de parte del legislador en situaciones morales y también mentales, o sea, material y digamos moral. Senador, ¿y usted considera no está suficientemente explicado, por lo tanto yo no le puedo contestar con mucha precisión, porque no soy constitucionalista, por eso he pedido que se aclare ese punto. Pero usted, a su juicio, procede, ¿no? ¿El presidente presenta una inhabilidad mental? Yo no he hecho ningún juicio el día de hoy, solo pedí a la presidenta del Senado que solicite a la Comisión de Constitución que se pronuncie sobre un planteamiento, un requerimiento que ha hecho un diputado de la República que merece una respuesta y que debe despejarse, porque es una atribución del Senado que nunca se ha usado, felizmente,
y se tiene que aclarar porque nadie sabe mucho cómo funciona. Bueno, en esa oportunidad, cuando el diputado Mulet hizo esta presentación, hubo un debate y dentro de la misma oposición, senador, se calificó esto, se rechazó de plano, calificándolo de antidemocrático, digamos, inconducente, que arriesgaba la institucionalidad del país. ¿Usted cree que hoy generaría la misma reacción? Eso está establecido en la Constitución del 80, que efectivamente genera ingobernabilidad en Chile, que es una mala constitución, autoritaria, jerárquica, centralista, que se aplicó en Chile en momentos muy dramáticos de nuestra historia y se impuso además por la fuerza de las armas. Y por lo tanto, efectivamente yo comparto la crítica a la Constitución del 80, pero espero que ahora, con la Convención Constituyente y este proceso que está el país, podamos acordar un nuevo trato y también un nuevo ordenamiento político y cambiemos la Constitución. Sin embargo, la Constitución establece el mecanismo, por lo tanto no hay nada que sea ilegal, sino que está perfectamente dentro de nuestro actual ordenamiento institucional. Claro, lo que pasa es que ahora además se suma a toda la petición que está haciendo la Cámara para pedir también la acusación constitucional, por lo tanto el escenario es distinto esta vez a la del año anterior. Y esto, a su juicio, pudiera aumentar la crispación social. Yo creo que al revés, eso el constitucionalista se pone en la situación de una acusación constitucional cuando hay grave incumplimiento de la Constitución y de las leyes. En el caso de la inhabilidad es un mecanismo distinto y tendrá que analizarse en su mérito si en este caso aplica o no. Pero lo importante es saber que ese mecanismo existe, pero no tiene una clara explicación. La ciudadanía no lo conoce y probablemente muchos parlamentarios tampoco. Por eso que es necesario que se despejen las preguntas que hizo el diputado Jaime Mulet. ¿Cuál fue la reacción de sus pares de oposición ante esta pregunta que hizo usted y que reflotó usted hoy día? Ninguna, nadie se me ha acercado estupefacto ni cosa por el estilo, porque lo que se está pidiendo es que se aclare un punto que está contenido en la Constitución. Más la derecha podría horrorizarse, y en el mundo progresista, donde se está hablando de acusaciones constitucionales, conocer cuáles son las facultades privativas del Senado es parte de lo que tienen que tener a la vista. ¿En qué situación política ve usted hoy día al gobierno desde la perspectiva en la que está? Absoluto desgobierno. Anoche no solo los cacerolazos, no es solo el deterioro del orden público, que es lo que uno se fija primero. La verdad que la insensibilidad del presidente está arruinando a las pymes en Chile. Yo he tenido reuniones dramáticas con pymes de mi región y de otras regiones de Chile, donde las quiebras, la falta de ayuda real, efectiva, contrasta con el apoyo multimillonario a las grandes empresas. Pero además se le ha soltado la mano a las grandes empresas hoy en día, que hace que estén bicicleteando subcontrataciones para pymes a las que no se les paga por los servicios y nadie los defiende. Y cuando apelan al ministro de Minería o de Energía, porque esto está pasando mucho con las termosolares, ¿no? En el norte, por lo menos la energía solar, por decirlo de alguna forma, donde hay muchas empresas de Calama, por ejemplo, de Atacama, que prestan servicio a empresas mucho más grandes, algunas internacionales, que se van de Chile y no les pagan. Las dejan con deudas de 70 millones, hasta 900 millones en el catastro que hemos hecho con los propios empresarios Calama. Bueno, ese escenario habla de un abuso, de una incapacidad de defender, imponer la ley. Y cuando recurren a los ministros le dicen este es un problema entre privados. ¿Cómo compite un pyme que proporciona viandas de alimento o da alojamiento en residenciales contra una empresa transnacional? La respuesta es tiene que ir a Singapur. No es broma. Y eso también nos trae a la vista el TPP-11, que como usted sabe pone los litigios internacionales en Singapur. No veo cómo las pymes van a poder ir a Singapur a defender sus intereses, porque este gobierno las abandonó. Senador, ¿queda espacio todavía de negociación política para evitar que el gobierno siga con la idea de llevar este tercer retiro del Tribunal Constitucional? Yo espero que opere el sentido común, primero porque si usted se fija, cuando se hizo el plebiscito de octubre,
cerca del 80% de los chilenos que manifestaron opinión querían una nueva constitución. Y ahí hay gente de derecha, de izquierda, de centro, independientes, militantes. El país está claro en lo que quiere, una nueva constitución, es un nuevo trato, una sociedad de derechos garantizados. Y también quiere terminar con el abuso, pero no es necesario ser de derecha o de izquierda para entender esa necesidad. Y por consiguiente la gente está muy dispuesta a los acuerdos y nos pide además, redacten una nueva constitución, pero que la redacte gente nueva, que no sea lo mismo de siempre. Pero muy razonable. Yo le estoy hablando de algo bien urgente. Eso significa que en la sociedad, sí, en la sociedad chilena hay disposición a los acuerdos. Por lo tanto, los partidos políticos tienen que expresar ese anhelo de los chilenos de encontrar una salida a la actual crisis a través de mecanismos institucionales. Y por esa misma razón estamos viendo todos los mecanismos existentes y yo espero que la sangre no llegue al río, como decían en el norte antiguamente, no sé si aquí también en la zona central, y que haya un acuerdo para salir de esto y ayudemos a las familias y a las pymes que están muy abandonadas, sobre todo las familias de clase media, senador, que no están recibiendo reales ayudas y en el caso de las pymes, ninguna, prácticamente más de 500.000 pymes están abandonadas a su suerte. ¿Está de acuerdo con la proposición de la senadora Yana Proboste? Hay espacio para acuerdos. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Contemos de qué se trata. De poder salir a una reforma tributaria. Exactamente, una reforma tributaria para evitar nuevos retiros, no para evitar este. Mire, ya las cartas están jugadas. Lo que tiene que hacer el gobierno es que se va a necesitar una política pública de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Hoy día, este gobierno, en junio del año pasado, llegó a un acuerdo con sectores de la oposición, yo voté en contra, pero acordaron bajarle los impuestos a las empresas. Y esto terminó beneficiando solo a las grandes empresas, a unas muy pocas pymes, a la mayoría ninguna ayuda, porque además muchas no pueden abrir, así que es difícil que descuenten impuestos de sus utilidades, porque ni siquiera han podido abrir. Si se pudo hacer un enorme beneficio de miles de millones de dólares a las grandes empresas, incluyendo a las mineras, que no han parado un solo día, que están ganando como nunca en su historia, yo creo que hay espacio político para ayudar a las pymes y a las familias de clase media. Muy bien, senador Alejandro Guillet, le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile. Vamos a seguir atentos también, me imagino como usted, en la respuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a ver qué expresa. Muchísimas gracias.